Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo video tutorial de Java Web. En esta oportunidad veremos dos nuevos componentes de la especificación y estándar J2E, las aplicaciones empresariales que tiene el lenguaje Java. El primer componente serán los Session Beans, más conocidos como EJBs o Enterprise Java Beans, que hay que dejar en claro desde ahora que EJB o Session Beans no es lo mismo que Java Beans, las clases Pojo que utilizábamos en videos anteriores. En su debido momento lo vamos a revisar en detalle. El segundo componente que veremos también es el Entity Classes, Entity Manager, que pertenece a la JPA, la API de persistencia que tiene también la especificación empresarial de Java. Vemos como en este esquema el modelo vista controlador se sigue manteniendo, los controladores siguen siendo servlet, las vistas siguen siendo JSP y el consumo de estas vistas y la utilización de los controladores se siguen realizando en los browsers de los clientes como el Mozilla, Internet Explorer, Opera, entre otros. Lo único que cambiará entonces en esta aplicación web será el modelo. Ya no utilizaremos el patrón de diseño DAO, sino que utilizaremos estos dos componentes nuevos que harán nuestras aplicaciones CRUD mucho más dinámicas, mucho más robustas, con una velocidad de desarrollo impresionante que ya lo verán. Hay que dejar en claro que los servidores web de Java, como Glassfish, Tomcat, JBoss, entre otros, utilizan contenedores para sus componentes. Vemos como los JSP, las vistas o los servlets también viven dentro del web container, pero a su vez los EJB viven en otro contenedor, JB container, que separa la lógica y separa los componentes para un mayor aprovechamiento de los recursos. Y vemos también como el Entity Classes, el otro componente también de Java Enterprise, vive dentro de un contenedor de persistencia, el proveedor de persistencia, como Eclipse Link, Hibernate, entre otros. Acá hay un ejemplo con Glassfish en su versión 3. Cómo divide en distintos contenedores que a su vez controlan estos componentes empresariales. Vemos como el primero, el web container, contiene las páginas JSP, contiene también los servlets. Vemos como el EJB container controla todos los componentes Session Bean, EJB. Y vemos también como un tercer contenedor, el proveedor de persistencia, y aquí ya vamos a entrar en su debido momento también en un detalle. Se puede utilizar Eclipse Link, Hibernate, entre otros. Y vemos como este proveedor controla todas las entity classes que son totalmente necesarias para nuestras aplicaciones CRUD. Es importante entonces concluir que para construir una aplicación web utilizando componentes Enterprise es necesario y completamente obligatorio que nuestros servidores contengan esta estructura interna para poder utilizar estos componentes, porque aunque nuestro código esté de lo más bien, nuestras aplicaciones sencillamente no van a funcionar. Por lo tanto, yo les recomiendo que utilicen un servidor como Glassfish, que para este ejemplo, para este ejercicio, vamos a utilizar Glassfish en su versión 4. Siempre yo les recomiendo que utilicen las últimas versiones de cada recurso. En ellas se solucionan los bugs, los errores, se aprovechan mucho más los recursos, etc. Para introducirnos en el mundo de la persistencia, es necesario identificar qué es lo que significa la JPA, la API de persistencia de Java. La JPA es parte de la especificación J2E o JEE,
Java Enterprise Edition. Provee características para realizar el mapeo objeto relacional, ORM o Object Relational Mapping, para administrar los datos relacionales en aplicaciones orientadas a objetos. Está compuesta por la API de persistencia. También tenemos un nuevo lenguaje de consulta, JPQL o Java Persistence Query Language. Y también está compuesta por metadatos que especifican el mapeo objeto relacional dentro de nuestras aplicaciones. La JPA mantiene también dentro de sus estándares los entities, que a su vez podemos identificar un entity como un objeto persistente, una instancia que se crea a partir de una clase que generalmente está relacionada con una tabla en una base de datos relacional. Esta clase debe estar marcada con la notación JavaX Persistent Entity. La clase debe tener al menos un constructor sin parámetros que sea público o protegido. No debe estar marcada la clase como final. Y como último requisito debe implementar la interface serializable. Vemos en el siguiente esquema cómo una clase entity mantiene 3 atributos con sus valores correspondientes y luego de sufrir un mapping, un mapeo objeto relacional, esa instancia de artículo se convierte dentro de nuestra base de datos en una fila. Acá lo podemos ver. Las clases entity, si se fijan, deben tener siempre la anotación entity, identificando que será un objeto persistente que estará totalmente mapeado con nuestra base de datos. Vemos cómo aparece una nueva notación ID que pertenece al identificador único de nuestra tabla, en este caso relacional. Por defecto, también los nombres de las tablas y las columnas son iguales a los nombres de la clase y los atributos. Vemos también cómo aparece una nueva notación @table que se utiliza para especificar el nombre de la tabla en que se persistirá el entity. También podemos ver la notación @column que se utiliza para especificar el nombre de la columna donde se guardará el atributo. Vemos acá como el atributo name de la anotación column identifica que nuestro ID, nuestra primary key, va a venir directamente del atributo de la tabla item-id. Al momento de crear nuestras entity, es necesario reconocer el motor de datos que utilizaremos para nuestra persistencia. Si nuestra generación de identificadores toman el atributo como native o auto, este tomará automáticamente la estrategia dependiendo de nuestro DBMS. Si nuestra generación de identificador es identi, la columna identi identificará su persistencia para motores como DB2, MS-SQL Server, Sybase, HSQL, PostgreSQL. Si nuestra generación de identificadores es de secuencia, esta secuencia unirá nuestra persistencia a motores como DB2, PostgreSQL, Oracle, HSQL. Por el momento, trabajaremos con nuestra generación de identificadores como nativo o automático para que nuestra persistencia o nuestro proveedor de persistencia reconozca automáticamente nuestro motor. Vemos como nuestra clase persona, que es una clase entity por la anotación que podemos ver en el esquema, también tiene una generación de valor automático, ya que no tiene absolutamente ninguna estrategia, ningún tipo de generación,
Pero acá vemos cómo también podemos cambiarlo a secuencia. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Lo único que acá en el atributo de estrategia yo lo he igualado a la generación de tipo, en el cual llamamos a nuestro enum secuencia, que identificará entonces un motor de base de datos específico. Los Entity Manager, o las clases Entity, son objetos que se crean como cualquier otro. Aquí podemos ver en un ejemplo como art pertenece, es una instancia de la clase artículo, que a su vez es un entity. Toda la interacción es a través del servicio de Entity Manager. La creación, el insert, la actualización, el update, la selección, el select, y la eliminación de instancias, el delete. Observando la API del Entity Manager, la creación, actualización, eliminación de instancias, selección de instancias según su primary key, o la selección de instancias según alguna consulta en específico, podemos identificar una interface que nos provee de los nombres necesarios de las firmas para poder utilizar nuestro Entity Manager. Tenemos el método persist, que lo que hace es una inserción, una persistencia dentro de nuestras tablas relacionales. Tenemos también el método merge, que a su vez nos provee de una actualización, un update a nuestras filas de nuestra tabla. Tenemos también el método remove, que hace una eliminación de nuestros objetos dentro de nuestra tabla. Y tenemos los distintos find, el find object, que este selecciona un objeto mediante su primary key. Tenemos también el find, que también selecciona un objeto mediante su primary key, pero la diferencia de este es que utiliza un generic, dependiendo de la clase que nosotros le enviamos como parámetro. Tenemos también el método fluch, que lo que hace es sincronizar con la base de datos en el caso que nuestras instancias estén siendo utilizadas en un debido momento. Y tenemos también la creación de distintos queries, o distinta la posibilidad que nos entrega la API de crear nuestras queries en tiempo de ejecución. Y finalmente también tenemos un método refresh, que lo que hace es sincronizar desde la base de datos todos nuestros cambios que realicemos en nuestras aplicaciones CRUD. Para utilizar el Entity Manager es necesario seguir una serie de pasos. Primero debemos crear el Entity Manager Factory. Segundo, debemos crear el Entity Manager. Tercero, podemos realizar nuestras aplicaciones CRUD correspondientes, como el persistir, eliminar, actualizar, consultar, etc. Cuarto, debemos cerrar el Entity Manager que habíamos creado para utilizar nuestros procesos CRUD. Y quinto, debemos también cerrar el Entity Manager Factory, que es el que nos permite a su vez crear el Entity Manager. Como nota, todos estos pasos, todos estos procesos de creaciones y cierres de objetos de la interfaz o de la API JPA, para abstraernos crearemos el EJB, el Enterprise Java Beans, que realizará estos procesos de forma independiente y, en fin, no nos deberemos preocupar de estos procesos. De todas formas, es necesario tomar en cuenta y entender cómo es el proceso de creación. Si se fijan en el código, primero obtenemos el Entity Manager Factory. Si se fijan, aquí yo estoy creando el Entity Manager Factory, que proviene a su vez de la creación del Entity Manager, que es una clase llamada ejemplo. También tenemos la creación del Entity Manager. Si se fijan, estamos creando una instancia a partir de la clase Entity Manager, que a su vez es creada por el Entity Manager Factory.
Luego de eso, si es que queremos realizar alguna operación CRUD, debemos instanciar un objeto a partir de la clase Entity Transaction, y esta a su vez proviene de la Entity Manager y de la obtención también de la transacción. Con el método begin de la transacción damos inicio a cualquier operación CRUD. En este caso estamos llamando a una clase persona, que es una entity, que a su vez tiene los métodos correspondientes set de nombre y apellido. Persona entonces tiene ahora nombre Juan y apellido Pérez. Si deseo guardar los nombres y los apellidos de nuestra instancia persona, si quiero guardar a Juan Pérez en este caso, es necesario persistirlo ahora en la base de datos, y para eso llamamos al método persist y le pasamos como parámetros el objeto persona, utilizando obviamente el Entity Manager. Una vez que lo persisto, tengo que realizar un commit de la transacción, tx.commit, que lo que hará es persistir finalmente la persona en nuestra tabla. Luego de realizar nuestra operación CRUD, es necesario cerrar el Entity Manager y también cerrar el Entity Manager Factory. Como configuración de nuestra aplicación Enterprise con nuestra JPA, nuestra API de persistencia, es necesario que nuestro proyecto mantenga dentro de su estructura todos los YAR necesarios correspondientes al proveedor de persistencia de la JPA. En este caso tenemos distintas variedades de proveedores de persistencia como Eclipse, Hibernate, entre otros. Para este ejemplo utilizaremos Eclipse Link, que es el que viene por defecto en nuestro servidor Glassfish. Y además también de mantener los YAR correspondientes, es necesario configurar algunos archivos XML como el persistence.xml, que lo crearemos dentro de la carpeta meta-inf, que contendrá todos los datos necesarios, toda la información de configuración de nuestra persistencia, como el driver JDBC, la base de datos, la IP, el puerto, el usuario y la contraseña de nuestra base de datos, las clases entity, utilidades, entre otros. Como vemos, en nuestro XML estamos llamando a nuestra entity ejemplo y a nuestra clase entity persona, que está dentro de una carpeta entidades, y vemos cómo estamos llamando al proveedor de persistencia Hibernate, que a su vez tiene una autodetección de archivos class y archivos Hibernate. Veamos cómo estamos llamando al driver de SQL Server Driver. En este caso, nosotros para el ejemplo de este día vamos a utilizar el driver de MySQL. Pero hasta aquí en el código podemos identificar que está utilizando un driver SQL. Vemos también cómo identifica la URL del servicio de la base de datos SQL y el usuario y el password de la base de datos. Y con este XML finalizamos nuestra introducción a la API de persistencia JPA de la especificación Enterprise de Java. En el próximo video reflejaremos todos estos conceptos, todos estos contenidos en un ejemplo práctico, en un ejemplo que utilizará todos los conceptos que hemos visto como EJB, los Entity Manager y el patrón de diseño MVC. Así es, jóvenes, nos vemos en el próximo video tutorial. Este es Helton Bustos desde Chile. Hasta luego.